hora de la mañana saludamos aquí en Caché Noticias al economista Andrés Albuja. Él es analista económico, economista. Muy buenos días, bienvenido, nos escucha. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, Cordial saludo a la ciudadanía. muy buenos días para usted también, gracias por estar con nosotros. Finalmente, este proyecto de reforma tributaria está en la Asamblea Nacional. El gobierno nacional ha decidido dividir los proyectos, como lo sabemos, en materia tributaria, en lo laboral y en tema de inversiones. Lo tributario ya está en el legislativo. ¿Qué puntos cree usted que se pueden corregir, que se pueden pulir en esta propuesta del Ejecutivo? Hay algunos textos que son muy similares al texto original de la Ley de Creación de Oportunidades y que ahora es la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Se fraccionó, esta es la primera parte que se trata de lo tributario. Se tiene previsto recaudar aproximadamente 1.900 millones de dólares en los 2 primeros años de vigencia de esta ley. Sigue el tema de impuesto para el tema patrimonial, que esté entre $1 millón como persona natural o en sociedad conyugal, 2 millones de dólares. Las personas que ganan entre 2.000 y 5.000 dólares mensuales, pues tendrán que hacer un mayor aporte, de acuerdo a lo que ha comunicado el Ministerio de Finanzas, un resumen, un boletín, ¿no? Eh, Debemos tener en cuenta también que se tiene previsto que las empresas que tengan un patrimonio superior a 5 millones de dólares también tendrán que hacer una contribución temporal de 0,8%. Bueno, este tipo de medidas que son de corte impositivo va en contra de lo que es la política contracíclica. Las políticas contracíclicas en economía se trata de lo siguiente: cuando existe crisis económica, ya sea una recesión, es decir, falta de crecimiento económico o incluso contracción económica, como lo hemos pasado, que Ecuador tuvo una contracción cercana al 8% del PIB en el año 2020, la vía realmente para estimular la economía es menos carga impositiva, menos tasas de interés y medidas que sean de estímulo. ¿Por qué? Cuando existe más impuestos, el ciudadano pues ve disminuida su capacidad adquisitiva y eso le deja con menos recursos y no permite generar una mayor demanda agregada. Eso a Economista, breves rasgos, ¿no? una de las principales Entonces, críticas al proyecto anterior era que supuestamente golpeaba fuertemente a la clase media. Acá lo que usted revisa va en ese sentido también, se sigue golpeando desde su interpretación a la clase media. sí, todavía. ¿Por qué? Una persona que gana de 2.000 dólares en adelante sigue siendo clase media, ¿no? Estamos hablando, si tenemos una canasta básica que bordea los 700 dólares, el tener un sueldo de aproximadamente 3 veces la canasta básica, sigue siendo una persona de clase media, así de sencillo. Ahora, lo que se puede revisar, aquí vienen las recomendaciones, ¿no? Eh, Muy aparte de generar más impuestos para las personas naturales, personas jurídicas en general, es mejorar también la calidad de la recaudación tributaria. Recordemos que en el año 2018 se realizaron remisiones tributarias millonarias a cierto grupo selecto de empresas y que estos grandes grupos económicos pues se vieron beneficiados de esas exenciones tributarias, de esas remisiones tributarias. El país dejó de percibir aproximadamente 2.100 millones de dólares por ese tema en el año 2018. Entonces, algo que no se está revisando es las empresas que todavía siguen generando eh, grandes utilidades, ¿no? Y aquí hay grandes grupos económicos. Hoy voy a poner solo 2 ejemplos: telefonía celular y banca privada. Banca privada que entre 2018, 19 y 20, incluso con pandemia, han superado utilidades netas, ojo, por más de 1.500 millones de dólares. Ahí también se puede concentrar un esfuerzo importante. ¿Por qué? Porque hay una estructura de mercado que es oligopólica, o sea, hay empresas que tienen altos precios, ¿no? Pongo ejemplos, pongo cifras. Internet, ancho de banda fijo, ¿cuánto cuesta en Ecuador? A promedio de 45 dólares mensuales. ¿Cuánto cuesta en el promedio de la región de Lacan? 30 dólares. O sea, es 50% más caro aquí en Ecuador el costo digamos, de Internet, ¿no? Ancho de banda fijo. Igual.
si hablamos de servicios financieros, lo que hace la banca, presta servicios financieros, otorga préstamos, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta en promedio el crédito en Ecuador? 18% aproximadamente, una tasa efectiva anual. Mientras que el precio en la región de Lacan no es 18%, es 12%. Igual, es 50% más caro, ¿sí? Del 12% al 18% hay la mitad más de tasa de interés, ¿no? 6 puntos porcentuales más. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todavía se puede observar esos sectores económicos que son altamente rentables por alto poder de mercado, por estructura oligopólica, y que si es que se les pide a ellos aportar con un mayor impuesto a la renta, unos 2 o 3 puntos porcentuales, pues eso es más que suficiente y ya no se sigue cargando de más impuestos a las familias, a las personas. Porque, ojo, también tener un patrimonio no significa tener liquidez. ¿Por qué? Uno puede tener varios bienes, pero ¿qué tal que esa persona ese momento no tenga liquidez para pagar un impuesto? Eso es algo que también hay que pensarlo. O sea, un patrimonio no es sinónimo de tener liquidez. O sea, para tener liquidez a veces hay que realizar esos activos, ese patrimonio. Habría que venderlo para tener una liquidez. Entonces, Economista, buenos días. claro, Joana Ramos buenos le días. saluda. Pero Ya, no, no podemos dejar de reconocer que en este caso el proyecto que se presentó a la Asamblea, que ya pasó la aprobación del CAL, que era como el primer escollo que tenía que superar, eleva la vara, ¿no? Porque en un principio era de 1.500 a las personas que se les pedía esta recaudación, ahora sería a partir de los $2.000. Claro, se había dicho que sería a partir de los 2.500, pero lo que vemos en el proyecto de ley es a partir de los $2.000. También esta contribución de empresas con patrimonio mayor a $5 millones, vemos que también hay una elevación de la vara, de personas naturales y sociedades conyugales de 1 y 2 millones de dólares respectivamente. Entonces, sí hay estas sugerencias que se acataron entonces por parte de algunos sectores para mejorar la ley, lo que implica también una reducción de lo que se esperaba recaudar por parte del gobierno. Ahora son 1.800 millones de dólares. Sí, indudablemente el gobierno del presidente Guillermo Lasso está haciendo los mejores esfuerzos para mejorar esta situación. Se necesita recaudar más dinero, obviamente. Ahora, hay vías, y ahí son justamente los comentarios, o sea, ¿qué vía se podría tomar? Bueno, ya está presentado así el proyecto, ya fue admitido por el CAL, seguramente saldrá aprobado así, literal, tal como está el proyecto, me adelanto a decir, o sea, ¿Cree que sí parece que tendrían hay un todos los consenso votos en la previo. Asamblea, 70 votos para que se logren aprobar? Sí, el hecho de que ya haya sido aprobado en el CAL, ya han habido las negociaciones previas, ¿sí? El lobby previo a nivel político. Entonces seguramente se aprobará. Si es que se ve algún cambio será muy ligero, ¿no? Pero desde mi modesto punto de vista entrará en vigencia prácticamente tal cual ha presentado el Ejecutivo, ¿no? Ahora, también, ¿qué puedo observar? Hay errores de forma y de fondo que pueden ser corregidos. La disposición transitoria primera del proyecto de ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19 presenta en esta disposición transitoria primera un error garrafal. ¿Por qué? Habla de la fusión de Ban Ecuador y CFN. Sí, claro, claro que se lo puede hacer, pero la vía no es la ley, sino que por decreto ejecutivo. ¿Por qué? Los artículos 302 y 303 de la Constitución y también varios artículos del Código Orgánico Monetario y Financiero le facultan al presidente de la República a reorganizar la banca pública vía decreto ejecutivo. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que tal vez existen fallas que no han sido corregidas y que ya fueron observadas anteriormente, ¿no? Con la ley de creación de oportunidades, pero persisten esas pequeñas fallas de forma y de fondo, ¿no? ¿De fondo en qué sentido? Que la economía necesita reactivarse y la vía no es cargar más impuestos. ¿Por qué? Porque eso genera más recesión económica. Por eso Ecuador tiene previsto crecer a mucho menor ritmo, es el país que menos va a crecer económicamente en el 2021 y 2022. Es porque se siguen aplicando políticas procíclicas y no políticas contracíclicas que vayan en contra de ese actual ciclo económico de contracción económica. Pongo cifras. Inversión extranjera directa como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto. Ecuador es bajísima, 0.8%, tras 15 años de tener gobiernos muy impositivos, muy recaudatorios, ¿no?
nuestra economía ha sido eminentemente dependiente de ingresos petroleros, ingresos tributarios, ¿no? Ahora incluso hasta de remesas estamos dependiendo nuevamente. Pero eso va en contra, miren, a medida que suben los impuestos, baja el nivel de inversión. Por eso Ecuador está a la cola. ¿Cuánto tiene de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB? Ecuador tiene 0.8%, pero Colombia y Perú tienen entre 4 y 5%. Tienen mucha mayor inversión. Y si hablamos de nivel impositivo, Ecuador es el país donde más creció la carga tributaria como porcentaje del PIB en los últimos 15 años. Creció al ritmo del 2.5%. ¿Cuánto creció el promedio de la región? Creció solo al 0.8% del PIB. Entonces hay una relación también causa-efecto que debemos revisar. Más impuestos genera menos nivel de inversión. Menos circulante en economía, menos Producto Interno Bruto, menos nivel de ingreso, menos PIB per cápita. Ese es el problema. Ahora, economista, ¿qué significaría para Ecuador y su relación con el Fondo Monetario Internacional que se logre la aprobación de este proyecto de ley? Bueno, es un mensaje, digamos, de confianza en el país, temporal. ¿Por qué digo temporal? Porque un gobierno dura 4 años. Lo que deberemos apuntalar es que exista una constancia, es decir, que luego no retorne esta tendencia nociva del socialismo del siglo XXI que hace mucho daño en los países, ¿no? Hay fuga de inversiones en Perú, por lo que ganó Castillo hace algunos meses. Colombia está muy nervioso al respecto, porque dentro de pocos meses tiene elecciones y es muy probable que gane Petro, y es un candidato justo del socialismo del siglo XXI, aparentemente financiado por las FARC y por grupos subversivos, ¿sí? Entonces, eso genera mucho nivel de nerviosismo. Y en el caso del FMI, la relación con Ecuador, recordemos que no se ha cumplido los acuerdos con el FMI. De 21 de los acuerdos se ha cumplido 1 en la historia. ¿Por qué? Porque son condiciones súper asfixiantes, pero ahí viene el éxito. O sea, ¿cuál es el éxito? Que cada ministro de finanzas lo negocie de una manera plausible, ¿no? No es un mérito hacer un acuerdo con el FMI, porque a pesar de no haber cumplido varios acuerdos, seguimos teniendo acuerdos con el FMI a lo largo de la historia. La cuestión es cómo se negocia. Y recordemos que Ecuador, cuando escucha el ciudadano que esto impone el FMI, falso. El FMI pone metas y es el país el que propone cómo llegar a esas metas. Entonces, ¿cómo puede ser? Puede ser, claro, lo que está haciendo en este momento. Más recaudación tributaria y recortando el sector público. En pocas palabras, desde eso a lo que se está comprometiendo el Ecuador, ¿no? Cuando lo que podemos hacer es ver vías alternas. O sea, recaudar más impuestos no es la receta de poner más impuestos a toda la población, sino que ahora es el momento en que estas empresas que han tenido hasta remisiones tributarias millonarias, miren, un caso paradójico. Economista, Perenco, disculpe que lo interrumpa. solo digo esto. Ajá. Perenco fue beneficiario de remisiones tributarias y ganó un laudo arbitral el Ecuador. O sea, es así de contradictorio el asunto. Entonces, algo debemos hacer. Debemos cargar de más impuestos a esas grandes empresas que han generado tremendas utilidades y que sí pueden contribuir sin afectar su nivel de rentabilidad. Le consulto porque el día de ayer estaba escuchando al ministro de Economía y Finanzas la posibilidad de que Ecuador vuelva a los mercados de la emisión de bonos, algo que se había dicho que no se iba a hacer. Entonces, esa es otra de las posibilidades que estaría entonces pensando el gobierno. Estamos en la capacidad de salir nuevamente a los mercados y emitir bonos para adquirir más deuda. Bueno, nuestra relación deuda-PIB ya está en el 65% y hay una ley que se aprobó en el año 2018 en donde debemos ir recortando esa relación deuda-PIB hasta llegar dentro de unos años al 40%, y emitir más deuda es ir en el sentido contrario de esas metas, ¿no? Pero es muy difícil administrar las finanzas públicas. O sea, sí se puede emitir bonos, el momento adecuado sería cuando Ecuador tenga un menor riesgo país, pero también, ojo, ¿cómo va destinado ese tema de deuda? ¿Deuda para qué? ¿Para seguir pagando deuda? No es un círculo virtuoso, es un círculo vicioso. Y más que nada, que seguimos con problemas estructurales. O sea, Ecuador negoció en el pasado condiciones lesivas para el Estado, Petrochina, Petrotailandia, con un precio de petróleo subvalorado, contratando inversión pública sobrepreciada. Esos temas son donde Ecuador debe trabajar, desbaratar esos tramos de deuda pública mal habidos, ¿sí? Y ahí es donde Ecuador debe meterse de lleno a
a reformar, a reestructurar, a hacer una reingeniería integral de deuda pública. Necesitamos más plazos, condiciones más flexibles, ¿no? Más plazos, periodo de gracia, con el mismo FMI. El último acuerdo alcanzado, pues, fue una copia del penúltimo. Entonces, no hay mejores condiciones para el país. Ecuador se puede negociar en mejores condiciones. Recordemos que en el año 2020, en plena pandemia, el exministro de Finanzas prepagó deuda pública a Goldman Sachs y Credit Suisse para supuestamente conseguir mejores condiciones. Falso. Ecuador pudo haber conseguido esas condiciones sin necesidad de prepagar deuda pública. ¿Qué es prepagar? Pagar por adelantado. Pagó y asfixió la liquidez del país de aquí a 2 años más. Una acción que fue completamente cuestionada, lo recuerdo, por supuesto, por el momento en el que se lo hizo. Así es, así es. Quiero agradecerle al economista Andrés Albuja por tiempo. Tenemos que terminar la entrevista, perfecto. Pero muchísimas gracias por estar aquí en Cacha Noticias. Siempre es un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias a ustedes. Un excelente día. Muy amables. Era el economista Andrés Albuja, analista económico.